Intitulado El futuro es libertario. En esta ocasión hablaremos y resolveremos dudas sobre el tema del voucher educativo que propone nuestro partido. Por el momento, los dejo con el video de promoción en redes que contiene nuestras propuestas de reformas legislativas. ¿Qué proponemos los libertarios para avanzar la agenda y los beneficios de la libertad? ¿Cómo impactarían estas propuestas en tu vida diaria? El ciudadano no quiere que le roben, le secuestren, le maten. En tal sentido proponemos desmilitarización de la Guardia Nacional, fortalecer la carrera policial y el derecho a defenderse. En la economía el país sufre de impuestos excesivos y burocracia inútil, por lo que nuestra propuesta es impuesto único, menos burocracia para emprender, cero endeudamiento público, más empresas y mejores empleos. Salud y educación. Recibimos del Estado un sistema de salud y de educación ineficientes y de baja calidad. Proponemos para el ciudadano educación y salud mediante vales, donde tú decides, cómo tú decidas y con quien tú decidas. Cada gobierno incrementa el tamaño del poder y la corrupción del Estado. En el Partido Libertario MX proponemos menos Estado, menos políticos, cero privilegios y cero corrupción. Energía y medio ambiente. La degradación ambiental va en aumento y los recursos se agotan. Por lo tanto, proponemos cuidar el ambiente fortaleciendo la propiedad privada sobre los recursos naturales y fomentando la libre competencia entre productores y tipos de energía.
El futuro es libertario. Estaremos en este conversatorio con nuestro invitado de honor, el doctor Santos Mercado. Adelante, Juan Luis, si puedes dar la reseña del doctor Santos Mercado. Creo que se trabó Juan Luis, entonces seguiremos. Es autor de varios libros, entre los que se incluyen El fin de la educación pública y Un voucher para la educación. El doctor Santos Mercado actualmente es maestro investigador de tiempo completo y un conocido activista por las causas del libertarismo. Nos estará apoyando en la transmisión Rubén Flores en los sectores técnicos y en la transmisión su servidor Juan Luis Ramírez y también como co-host su servidor Manuel Alejandro Torres, todos miembros en el Partido Libertario MX. Les invitamos a nuestra audiencia a compartir sus dudas y comentarios en el chat en vivo para que nuestros moderadores puedan escoger los mejores y responderles al final. Adelante, doctor Santos, te cedo la palabra para que saludes a nuestra audiencia. Muchas gracias, Juan Luis. Pues amigos, Rubén, Jesús y todos los que nos escuchan, Manuel, Alejandro, todos nuestros amigos libertarios y prelibertarios, porque seguramente cuando se enteren bien de qué son las ideas libertarias se van a sumar con mucho entusiasmo. Pues me corresponde hablar en esta ocasión del voucher educativo, pero quisiera iniciar con un poco de historia de cómo nació la educación llamada pública, pero que realmente deberían de llamarse escuelas de gobierno o educación gubernamental, porque tuvo un origen muy perverso. Miren, las escuelas de gobierno no tienen mucho tiempo, son relativamente nuevas, digamos que no tienen más allá de 200 años. Antes las escuelas las fundaban pues la iglesia, las fundaban comerciantes, empresarios, asociaciones de vecinos, asociaciones civiles, pero llega un momento en que el Estado empieza a entrometerse, empieza su intervención en el campo de la educación. ¿Cómo se dio eso? Bueno, pues allá en Austria estaba el canciller Otto Bismarck, que acababa de salir de 3 guerras que había provocado contra otros países. Bueno, una era la guerra de los ducados, la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana, y pues como todo líder autoritario disponía de la gente y los mandaba a matarse con gente que ni se conocían ni tenían conflictos entre ellos porque eran pueblo, pero pues así disponen los líderes de la gente. Bueno, después de que regresan todos, pues empieza a formar un tanto el descontento de por qué nos manda este hombre a dar la vida de nuestros hijos, y entonces empieza a detectar que hay descontento entre la gente. Su problema era cómo controlo a toda esta gente, cómo los hago que obedezcan las órdenes pues mías, las de el dictador Otto Bismarck. Y lo que hace, lo que se le ocurre, además de militarizar el país, bueno, lo que se le ocurre es atacar en el mundo de las ideas, es decir, hacerse cargo de la educación, de la cultura, de lo que la gente aprende, de darle la filosofía que le convenga a este dictador. Y bueno, pues es el que empieza a generar escuelas de gobierno. ¿Qué hace? Bueno, construye con los impuestos, construye escuelas, universidades,
él es el que va a decidir quién va a estudiar ahí y quién no. Él va a ser el que va a dar los títulos, contrata a los profesores y hace los planes y programas de estudio para cada una de las escuelas y universidades que estaban bajo control del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de alguna manera la gente percibe que era un dictador bueno, que era un hombre que se preocupaba por la educación de la gente, por la instrucción, y bueno, pues se calman los ánimos y pues le da resultado, realmente le dio resultado porque mantuvo el control así hasta que lo echaron del poder. Bueno, pero ese modelo de escuelas de gobierno, escuelas públicas, se traslada digamos, a los Estados Unidos, se lo lleva Horace Mann, el que se llama el padre de la educación norteamericana. Eso fue más o menos por allá por el año 1876, por ahí así. Y convence a la gente, anduvo para arriba y para abajo, de izquierda a derecha, de costa oriente a poniente, bueno, en fin, anduvo muy activo promoviendo la idea de que la educación era tan importante, y es tan importante, que la debe auspiciar, que el Estado se debe hacer cargo de ella. Y bueno, la gente al principio pues no veía la necesidad de eso, pero trabajó tanto y convenció a muchos congresistas que le hacen caso y se empiezan a formar más universidades, pero ahora universidades del Estado, universidades de gobierno. Bueno, así entra la intromisión, la intervención del gobierno en la educación en los Estados Unidos, y ese modelo se exporta a toda América Latina. Y por eso es que vemos que en todas nuestras escuelas el gobierno tiene una amplia participación. Sí. Algunas, como en México, por ejemplo, hay escuelas privadas, pero son escuelas que están bajo control del Estado. Es decir, se formó monopolio de Estado en todos los países. Y bueno, pues el resultado de eso es que la educación manejada por el gobierno ha sido una educación pobre, no tiene pertinencia, ni siquiera ha sido capaz de eliminar el analfabetismo. Y bueno, por ejemplo, algo que le reclamo mucho a las escuelas y universidades es que a la gente la preparan bajo la filosofía de formar a la gente para que sean empleados. No es que esté yo en contra de los empleados, por supuesto que son muy necesarios, pero gastar tanto dinero para formar empleados es algo que no tiene sentido. Y ustedes lo ven cuando salen los muchachos de las escuelas, de las universidades, con sus títulos flamantes, no saben ni qué hacer y se van a las empresas los tienen que capacitar de nuevo porque pues no saben y bueno, pues se quedan así como empleados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una pérdida enorme de talentos. Es decir, las escuelas, en lugar de capacitar, de desarrollar el talento de la gente, todo mundo tiene un talento, sobre todo los jóvenes de ahora y los de ayer también, todos traen ganas de comerse al mundo. Pero si en las escuelas solamente les enseñan a aspirar a ser empleados, bueno, pues ahí se acaba su historia. Entonces, ha sido un desastre en la formación de la gente. Es un desastre económico porque el dinero que se gasta en escuelas públicas no solo implica pérdida de talento, implica pérdida de capital, y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso de pérdida de capital? Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, 100 pesos y lo usan para comprar cigarros, bueno, pues, ok, consumen, pero no lograron incrementar su capital, al contrario, se gastó, su cantidad de recursos se gastó. Pero si ustedes compran cigarros para vender cada uno como lo hace gente en las esquinas a 5 pesos, no sé cuánto, y entonces algo que costó 50 pesos lo vendieron en 100,
es decir, le sacan ganancia. Eso está produciendo capital, eso está generando riqueza, pero cuando se gasta en educación, se gasta a fondo perdido. Es decir, es una pérdida enorme de capital. Sí. Miren, por ejemplo, en este año en México se está gastando 836,400 millones en gasto educativo. Gasto que se va así como de regalo. Eso es pérdida de capital. Y eso explica la pobreza. Es un factor de pobreza enorme. En la UNAM, por ejemplo, se gasta, este año se gastaron 46,000 millones de pesos en la UNAM, en nuestra mejor universidad que se supone que es. Pero vean nada más las cifras tremendas, escandalosas. Y me voy a ocupar de la UNAM porque es la líder y hay que pegarle al líder porque pues es la que genera este ejemplo para las demás. Miren, por ejemplo, se dice, la educación es para que los jóvenes se puedan realizar, puedan escalar en su estatus social. Pero miren, de 160,000 jóvenes que pretenden entrar a la UNAM, 160,000 solamente se reciben a 12,000, menos del 10%. Es decir, la burocracia educativa con la mano en la cintura le está diciendo a más del 90%, tú no sirves, tú no mereces entrar a nuestra universidad, ¿sí? Sí. A pesar de que la gente lo está pagando. Ahora, de esos 12,000, la pregunta es, ¿cuántos se titulan? Bueno, de 12,000 se titulan 1,000, menos del 10%. De esos 1,000, la pregunta es, ¿cuántos se dedican a lo que estudiaron? Solamente el 30%. Es decir, 300. 300 ¿Qué estudiaron? Personas. Sí, 300 que estudiaron quizás enfermería, que estudiaron medicina, que estudiaron ingeniería, pero la mayoría de la gente toma cualquier empleo para sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Que se malgastó el dinero. Bueno, y de todos esos 300, la pregunta es, y esta es para mí tan importante, quizás más importante que todo lo demás, es, de esos 300, ¿cuántos tienen la capacidad de hacer empresa? Es decir, ¿cuántos son capaces de formar un negocio, una clínica, algo en donde le den trabajo a otras personas? Prácticamente ninguno. Cero. Entonces, bueno, formamos solamente gente, pues casi como robots que no son capaces de generar, de tomar riesgos, de aventurarse a formar negocios. Y si no se aventuran a formar negocios, pues no están formando capital y no están dando la oportunidad, generando empleos para otras personas. Sí. Entonces, el desastre es enorme. Ahora, la pregunta es esta que nos hemos, que en el partido nos hemos puesto a pensar. Ya sabemos que es un desastre la educación, ya sabemos que este gobierno no la va a componer, pero nosotros necesitamos tener la idea para que en cuanto tengamos la oportunidad, lo podamos hacer. Y si no lo podemos hacer nosotros, podamos difundir las ideas, las propuestas, para que otros lo puedan hacer. Claro. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer? No es un tema fácil, porque, bueno, pues a veces las buenas intenciones nos ganan. Miren, por ejemplo, hablaré un poquito de, si me permites, un poquito de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que se ocupó de abrir la economía, de dejar que vinieran los capitales, quieren poner ferrocarriles, ahí está, háganlos. Yo no voy a gastar ni un centavo, háganlos ustedes como iniciativa privada. Quieren poner bancos, quieren poner textiles, lo que quieran, háganlo. Y el país empezó a crecer. Y se dio cuenta de que hacía falta gente preparada. ¿Qué fue lo que hizo? Pues yo no sé si alguna vez vio a Otto Bismarck, pero hizo lo mismo. ¿Sí? Agarró de los impuestos y empezó a construir escuelas y a contratar profesores, a generar la burocracia educativa. Y esa burocracia al rato empezó a formar sindicatos. Y bueno, pues ahí está el resultado. Ahora, después de la revolución, el Estado es el que participa y es el que domina
y entonces vemos que no solamente es un problema de gasto y de malformación de la gente, el problema está en que estas escuelas públicas son como una especie de think tank en donde se forman los izquierdistas de México, los marxistas de México, los socialistas. Y por eso es que vemos que todas las escuelas de México y las universidades públicas y privadas de México están en manos de izquierda, en manos de socialistas, en manos que odian el capitalismo, en manos de gente que no les gusta los negocios, que no les gusta que la gente emprenda. Oye, ¿eso es lo que queríamos? Pues la educación está totalmente tergiversada, ¿sí? Claro. Urge componerla. Entonces, y quiero adelantar esta tesis. Si continuamos con estas escuelas de gobierno, escuelas y universidades de gobierno, así como están, el liberalismo, el libertarismo, el capitalismo no tienen gran futuro, ¿sí? Porque nos va a pasar lo mismo que pasó en otros países, que puede ser que políticamente ganes el poder, pero si no compones esa fuente de ideas, si siguen las escuelas en manos de gobierno generando nuevos comunistas, nuevos socialistas, pues al rato ellos recuperan el poder. Así ocurrió en Argentina, que era un país de una gran prosperidad, casi se comparaba con Estados Unidos en el siglo pasado, más o menos en el siglo pasado, a principios, sí es. Así, el caso más reciente, Chile, en donde era el ejemplo para todos los países latinoamericanos de cómo debía crecer la economía, pero no cambiaron la mente de la gente. La gente siguió abrevando, bebiendo, tragando las ideas marxistas y socialistas que dominaban y que siguen dominando en las universidades públicas. Bueno, pues el resultado ahí está. Regresan a lo mismo de antes. Y lo mismo en Venezuela, pues ya para qué te cuento, ¿sí? Entonces, incluso yo digo que más que preocupante de formar, de llegar al poder y tener y hacer reformas económicas, se requiere primero que nada reformar el sistema educativo para romper ese dominio del Estado. Ahora, aquí va la propuesta. Yo la saqué en 1992, en el 92. Después supe que Milton Friedman ya la había dicho. Pues me robó la idea. Sí, y justamente, bueno, también a eso vamos, ¿no? Bueno, que otros también pensadores lo han formulado, ¿no? De estas cuestiones. Y obviamente también nosotros como partido retomamos eso porque hemos visto que ha funcionado en otros lugares, que han habido también, incluso también a lo mejor no completamente como se dijo en un inicio, pero han habido intentos de hacerlo, de aplicarlo, y la verdad es que ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, como bien decía usted, doctor, el asunto con de que nosotros debemos de formar empresarios, y digo, también usted lo dijo, muy bien dicho, que no solamente empresarios, también empleados, pero de gran calidad, ¿no? O sea, personas que justamente le den o que tengan iniciativa y que le den a las empresas ese reconocimiento, ¿no? Por la gran capacidad que tienen. Y lamentablemente en México la mayor parte de los alumnos, la mayor parte de las personas, de los profesionistas salen solamente sabiendo recibir órdenes. O sea, es lo más básico que pueden hacer, o sea, recibir órdenes. No tienen iniciativa, no tienen hambre, sed, curiosidad, hambre de conocimiento, también no tienen las herramientas de cómo buscar, cómo crear conocimiento, ¿no? Pero bueno, finalmente vamos a esa parte de cómo podemos arreglar ese asunto, ¿no? Okay. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el voucher educativo? ¿Qué es el voucher educativo? Sí.
El voucher es una idea muy simple, pero de efectos muy profundos. La idea es que el gobierno ya no siga subsidiando directamente a las escuelas, que no les dé el presupuesto directo, así como lo hace, que sirve para mantener a la escuela y para pagar a los profesores. Porque si lo hace así, las echa a perder, las pervierte, ¿sí? Y eso, hasta hay un dicho mexicano muy bueno que dice, músico pagado toca mal son. Pues porque cuando el profesor ya tiene seguro el sueldo, ya no se va a preocupar por el alumno, ¿eh? No le interesa si se forma como empleado o como empresario, ni le interesa su futuro, pues él simplemente se comporta como cualquier burócrata, va y da el programa de mala gana, como quieras. Hay gente entusiasta, pero de todas maneras, si no entiende el problema, pues no va a llegar a mucho, ¿sí? Yo he visto gente que se esforzó toda su vida por enseñar física o mecánica atómica, qué sé yo, pero hizo un gran esfuerzo y no produjo resultados. Fue un fracaso todo eso. Bueno, hizo su mejor esfuerzo, pero nada más. La institución no da para que se aproveche el talento de los profesores, que muchos de ellos se formaron en muy buenas escuelas de Alemania, de Estados Unidos, en fin. Bueno, el caso es este. Si las escuelas siguen recibiendo dinero directo del gobierno, no hay forma de que prosperen, ¿sí? Se conforman como burocracias y no tienen el menor interés en que esto salga adelante. Yo me he topado, he concursado para ser rector y mover todo esto, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que dice Milton Friedman, no le des el dinero a la institución, dáselo al estudiante, haz una triangulación, que el estudiante es el que recibe el dinero y gratis, hasta eso, sin mucho cambio. El estudiante recibe el dinero, pero en un voucher para que no se vaya a la cantina ni a la tienda. Ese voucher o cheque o bono educativo, como quieras llamarlo, le sirve para ir a pagar su colegiatura cada mes en la escuela que él elija. ¿Qué es lo que estamos logrando? Es un cambio fundamental, porque al estudiante que antes no pagaba y que tenía el papel de limosnero de la educación, porque ¿qué es un limosnero? Pues extiende la mano y dame lo que tú quieras. Y eso hemos hecho en las escuelas. Llegamos, nos sentamos, pues profesor, denos lo que usted quiera. Escuela, danos lo que tú quieras. O sea, no tenemos forma de exigir, no podemos presionar, porque pues no pagamos, pues casi nos dicen limosnero y con garrote, pues no manches, dicen. Sí. Bueno, entonces, pero cuando el que lleva el dinero, el estudiante que con su manita lleva el dinero, el voucher a la escuela y dice, aquí yo te pago, aquí está, ¿qué me vas a enseñar? Y la escuela, en cuanto siente que está viviendo de lo que llevan los estudiantes, en ese momento su actor principal es el estudiante. No que en este momento el personaje principal, el personaje importante de una universidad es el funcionario o los funcionarios que están en las escuelas, que además llegan a codazos y sombrerazos a tomar las rectorías y después ni siquiera quieren hablar con los alumnos, ¿sí? O sea, se sientan, están pensando en cómo van a usar el puesto para subir a otros puestos políticos, de lo que llevan en este caso estudiantes. ¿Por qué? Porque entonces el que está como rector tiene que estar cuidando que el prestigio de la escuela sea bueno, que los profesores den bien sus clases, porque si no, no llegan los alumnos. Y si no llegan los alumnos, no llega el voucher. Y si no llega el voucher, no hay recursos para pagar a los profesores. Pero si la escuela es buena, entonces que lleguen todos los alumnos que quieran. Es más, ni siquiera pasaría lo que ahora en una universidad pública, que tú quieres entrar, no, pues haz el examen, no lo pasaste, fuera de aquí. Pero si tú llegas con tu voucher, tu cheque, señores, quiero entrar a esta universidad,
Mira, te ponen el tapete rojo, pásele usted, ¿sí? Y se van a preocupar por ti, y no solo porque aprendas ahí, sino porque te vaya bien en el futuro. ¿Por qué? Porque ese es el prestigio de la institución, y seguro que va a empezar a cambiar la filosofía, porque si te formo como empleado, vamos a poner el caso de mi universidad Chapingo, donde estudié, que ahorita más o menos, nada más imagínate, en este momento, cada alumno de Chapingo cuesta a la sociedad o al erario, bueno, pues es la sociedad, cuesta más de 20,000 pesos mensuales. Anda por los 25, mensuales. Se forman ahí, se supone que de ahí van a salir gente muy emprendedora para regresar a sus pueblos, a los estados de donde vinieron, para transformarse en grandes agricultores, en gente que iba a producir ganado y lo iba a exportar, iba a dar trabajo a muchos. ¿Sabes cuál es la aspiración máxima de un egresado de Chapingo? Trabajar en una institución de gobierno, en Zagarpa, en alguna cosa así, recibiendo un sueldito de 6, 7 mil pesos. Te estuvo gastando en ti 25,000 pesos para que aceptes ahora un sueldo de 7,000 pesos. No va, eso es un absurdo. Sí. Entonces, ahora la primera propuesta, porque es una serie de propuestas que vamos a hacer en el Partido Libertario, porque es el único que puede hacer este tipo de propuestas, ningún partido socialista lo va a hacer, que todos los demás son socialistas. La primera propuesta es triangular el presupuesto como primera medida, y nadie se puede quejar de que se le está reduciendo la cantidad de dinero a la educación. No, es el mismo, nada más que se triangula, se va del estudiante a la escuela, no directamente. Bueno, con ese sistema, te voy a decir, se empiezan a ahorrar recursos. Por ejemplo, tú nada más imagínate, hablábamos de que de 1,000 alumnos que entran a la universidad pública, la UNAM, solamente de 12,000 solamente 1,000 alumnos. Quiere decir que el 90% se va, pero en este momento se van los alumnos, desertan porque no les gustó, por cualquier causa, pero se siguen dando dineros, 1 peso sobrepeso cada mes, ¿sí? Estén o no estén los alumnos. Y el profesor a veces empieza con 40 alumnos y al final se queda con 3 alumnos. Y el dinero sigue fluyendo. O a veces se ponen a hacer huelgas y el profesor muy, muy contento, muy campechano, porque él sigue recibiendo su sueldo, y la huelga puede durar 1 año y sigue recibiendo dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero se está yendo al caño. Bueno, esa es la primera propuesta que hace que las escuelas empiecen a funcionar. Sí. La segunda propuesta, que tiene que ser una consecuencia de este funcionamiento, es que el gobierno deje de manipular a las universidades, o sea, les dé completa autonomía, no solo a las universidades, a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, que no intervenga. De hecho, no queremos que intervenga el gobierno en la educación. No es su papel. El gobierno nada más está para cuidar que nadie te mate, que nadie queme tu negocio, que no te hagan fraudes, pero nada más. Hacer justicia si alguien te agrede, pero nada más. Pero se mete en educación, se mete en salud, hacer trenes, hacer aeropuertos, hacer carreteras, etcétera. No es su papel. Ese papel debe ser de los egresados de las universidades o de la iniciativa privada, de los agentes que arriesgan. Bueno, entonces, ahora va esto, ojalá que nos dé tiempo para hablar de todo esto, pero el sistema del voucher hay que puntualizar que sigue siendo un sistema de educación gratuita. Sí. En el sentido de que a ti no te está costando. Tú estás pagando, pero pagas con el dinero que te da el gobierno, o con el voucher, o con el cheque que te da el gobierno, ¿sí? Simplemente es un mecanismo para generar un movimiento, una dinámica mejor en las escuelas y universidades. Ahora, va la segunda propuesta. ¿Qué pasa si tú recibes el voucher, pagas, pero tú necesitas hacer gastos
O sea, como estudiante necesitas hacer prácticas, comprar tu computadora, tus libros, alquilar un cuarto, qué sé yo, comprarte un carro, no sé. Sí. Si no tienes dinero, es posible que fracases. El riesgo de fracaso es grande. Ujú. Entonces, la segunda propuesta es generar un sistema de financiamiento para que te dé crédito para lo que tú necesites, para tus gastos en educación. Y con eso se reduce la posibilidad de que fracases. Al menos por falta de dinero no vas a fracasar. Fracasarás por otro motivo, a lo mejor te interesó hacer otro negocio y está bien, pero no porque eh, no tengas recursos dejas de estudiar. Esa es la Claro. segunda propuesta. La tercera propuesta, que quizás esté un poco más lejos, pero, pero lo que necesitamos es que los profesores de cada escuela y de cada universidad, así sea de primaria, secundaria, preparatoria o universidad, que los profesores se transformen en dueños de la institución, que compren la institución. ¿Para qué? Pues para que asuman el riesgo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás transformando de alguna manera, aunque sea en pequeña escala, estás transformando a un profesor en un empresario, en donde tiene que cuidar que el negocio funcione, porque si no, no hay dinero. Y eso hace que empiece a meter, a influir en los estudiantes un espíritu de emprendedor, un espíritu de empresario, que piense como hombre de negocios. Ujú. Y eso solamente se puede hacer de esta manera, ¿sí? De esta manera Sí. cuando los profesores asumen el riesgo. Te voy a decir, en las escuelas hay universidades que han pretendido formar empresarios y no han Ujú. podido. Por ejemplo, está el TEC de Monterrey, que es una universidad privada, ¿sí? Sí. Hacen programitas para formar emprendedores, pero no tienen éxito. Y no tienen éxito por una ley muy simple. Una ley que dice, carnicero puede formar carniceros, médicos puede formar médicos, eh, albañiles pueden formar albañiles, pero burócratas forman burócratas. Ujú. Y todas las escuelas públicas están llenas de burócratas, todos somos burócratas. Ya está yo, que estoy ahí en una universidad pública. Y en las escuelas privadas, pues también está llena de burócratas, porque hay un dueño quizás, pero los demás son trabajadores de quincena. Es decir, es una burocracia privada. Entonces, ¿cómo les quitas ese estatus? Haciéndolos propietarios. Y con eso empiezan a sentir la presión de que tienen que hacer que la escuela funcione, Ujú. porque si no, pierden. Muy bien. Pero ahí te va. ¿Quieres? ¿Tenemos tiempo? Hay algo más que me gustaría decirte con esto de la pandemia. Mira, cuando empezó este problema, pues Ujú. a todos nos mandaron a casa, a los profesores de las universidades, que quédense en su casita, si pueden den clases en línea, y algunos, bueno, pues tomamos el reto. Yo nunca había dado clases en línea, Ujú. este, pero me tuve que habilitar, puse mi cámara y como si estuviera en un salón de clases, yo hablaba frente a todos mis alumnos. Sí. Bueno, muchos no hicieron eso. Lo que hicieron fue simplemente mandar notas así cómodamente cada semana y bueno, pues aprovecharon para descansar. Bueno, pero lo que me doy cuenta, y tú también te das cuenta de esto, todos nos damos cuenta, es que las escuelas, la educación puede ahora darse en línea. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de poco nos daremos cuenta que ya no hace falta, por ejemplo, tener tantas escuelas secundarias. Son Sí. miles de escuelas, con miles de profesores, con miles de trabajadores. No hace falta tener tantas preparatorias y CCHs y bachilleres y CECITs, y no hace falta.
digo, no me gusta que el gobierno intervenga en educación. El problema es que ya lo pusieron en la Constitución y bueno, para cumplir ese mandato, bastaría con que el gobierno tenga una sola preparatoria y el que quiera educación gratuita, pues se inscribe y puede recibir a todos. Y una universidad, una sola universidad gratuita en línea y el que quiera se inscribe y recibe a todos los que tengan ganas y solamente faltaría que hubiera una institución en donde se validaran los estudios. Pero te imaginas, eso podría reducir el gasto educativo enormemente, que por ejemplo, te mencionaba que en este año el gasto educativo fue de 836,400 millones, es un gasto bestial, ¿sí? Pero si lo haces todo en línea, el gasto se te reduce a menos del 5%. Y entonces todo ese dinero podría servir para generar capital. Bueno, eso para la educación pública, ¿sí? Que tuviera solamente un canal o un programa de primaria, secundaria, preparatoria, universidad en línea. Ahora, para las universidades y escuelas privadas, ahí no te digo nada. ¿Por qué? Porque siendo escuelas privadas, se tienen que enfrentar al mercado y tendrán que competir con el gobierno para dar algo de mucha mejor calidad para que la gente esté dispuesta a pagar, a ir a sentarse o estar activo en una escuela privada y no en una escuela de gobierno que es en línea, ¿sí? Sí. Y entonces el gasto educativo podría servir para enriquecer a este país. Eso es algo que lo empecé a reflexionar desde la pandemia para acá. Y de todas maneras tú dirías, bueno, ¿y dónde quedó el sistema del voucher? Bueno, se seguiría aplicando por mientras, porque al final el sistema del voucher también lo tienes que eliminar. Se aplicaría vamos a decir, para un alumno que compite por el voucher, tendría que competir ahí, sí, no a cualquiera, no a todo el mundo, sí. Te ganaste el derecho de estudiar gratis en una universidad privada, ok, vas a recibir el voucher cada mes para que pagues la colegiatura, ¿sí? Y es gratuito, ese voucher es gratuito, ok. Conforme pasa el tiempo, para mejorar más la educación, tendrás que ir reduciendo los vouchers hasta que todo queda en manos de un sistema financiero en donde te dan crédito para que tú puedas estudiar donde tú quieras. A lo mejor te dan ganas de irte a estudiar a Alemania, a Japón, en donde hay una escuela pues bastante cara, pero el banco te va a decir, tú eliges la escuela. Sí. Es más, tú tienes aquí tu tarjeta de crédito y tú gastas lo que tú necesites para tu avión, para lo que tú quieras. Cuando termines, regresas y te sientas aquí para ver cómo lo vas a ir pagando todo, hasta con intereses. Bueno, desde ese momento tú ya no vas a pensar en que quieres educarte para ser empleado. Tú quieres educarte para tener tu propia empresa, pagar tus deudas y crecer y tener una buena planta de empleados y bueno, comerte el mundo, que es lo que debería de pensar cada estudiante. Sí, ¿cómo la ves? Pues bien, muy bien, excelente, doctor. Creo que ha quedado muy claro en qué consisten las propuestas, en qué consiste justamente este camino que usted propone. Me gustaría también hacerle un par de preguntas aquí para aclarar un poco también algunos puntos. Los fondos, como bien decía, pues es algo sumamente importante para hacer funcionar la educación. Y justo es uno de los aspectos que más debate, ¿no?, trae a la mesa sobre este aspecto de la educación privada o pública. Por ejemplo, pues están las posturas que defienden que la educación se debe cobrar al menos en los niveles superiores. Por otro lado, están también las posturas que defienden la gratuidad en todos los niveles de educación, en cualquiera, ¿no?, incluso también en estudios superiores.
Pero esto supone la implementación de dos sistemas completamente diferentes, ¿no? Con implicaciones tanto positivas como negativas en cualquier magnitud y en cualquiera de los ámbitos. Desde la deuda, por ejemplo, una deuda que pueda adquirir el estudiante, en ciertos países, pues esto se ha salido un poco de control, y pues también, por ende, su imposibilidad de estudiar a lo mejor en los niveles superiores. Pero también, por otra parte, en el otro sistema de gratuidad, pues siempre está presente la falta de fondos, ¿no? La falta de fondos y la consecuente corrupción que implica manejar esos fondos, como lo vemos aquí en México, ¿no? Que los sindicatos son corruptos, las escuelas también. En las escuelas, por ejemplo, se tienen varias plazas de profesores y las tiene una sola persona, tiene a lo mejor unas 5 plazas y las revende o las renta, ¿no? Entonces se da todo este tipo de perversiones del sistema. Y bueno, pues la falta de calidad, evidentemente, de los servicios prestados, ¿no? Que en este caso, como usted bien lo planteó, pues si no hay alguien que esté vigilando, que en el caso, por ejemplo, del voucher sería el propio alumno y los propios padres que estarían vigilando la calidad de esa institución o de esa escuela a la que van a destinar su voucher, pues justamente pasa que no hay calidad como la tenemos en México, ¿no? Que los alumnos salen sabiendo prácticamente nada. Em, ¿Cómo podemos lograr una armonía entre la gratuidad, los fondos que se requieren, que por ejemplo en países desarrollados como Suecia pues es una barbaridad lo que se requiere, lo que gastan? De hecho, el 15%, si no mal recuerdo, 14% es lo que gastan en educación. Y obviamente, pues eso repercute en los impuestos, ¿no? O sea, la presión fiscal de esos países es impresionante, prácticamente del 50%. Si no mal recuerdo, por ahí anda del 43, 47%, no recuerdo bien. Em, y entonces justamente el acceso también a la mayor cantidad de ciudadanos que deseen formarse académicamente. ¿Cómo podemos lograr esa sinergia, no? Esa armonía. Muy buena pregunta. Mira, la bondad precisamente del voucher es que mantiene la gratuidad e introduce la idea de que todo estudiante debe pagar. Las dos cosas. Ujú. Mantiene la gratuidad porque el gobierno te está dando el recurso y que es el que pagas. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación te está saliendo gratuita Ujú, ujú. porque no lo pagas de tus bolsillos, pero además estás pagando por la educación que recibes. Pues Sí. sí, estás pagando con el voucher que te da el gobierno. Pero lo importante aquí, lo más importante es que la escuela sienta que vive de ti. Así que es como el que vende tamales en la esquina. Él, tú te has fijado, él tiene que llegar a tiempo para poner su puesto y te tiene que dar tamales calientes y además, aunque esté crudo, aunque haya pasado una mala noche y esté enojado con su esposa, pero cuando tú llegas te pone la mejor cara. Ujú. Cuando vas pasando por cualquier mercado, pues, hey, marchante, hey, venga, güerito, a mí me dicen hasta güerito y joven, Ujú. se siente uno contento. ¿Por qué? Sí. Porque hay una relación comercial entre el oferente y el demandante, Ujú. cosa que está destruida en la educación gubernamental, ¿sí? Tú no eres cliente, ¿sí? Tú eres limosnero, ¿sí? Y el voucher resuelve eso. ¿Por qué? Porque le está dando poder. Traes un voucher de 15,000, 20,000 pesos que te está dando el gobierno. Pero con ese vas y pagas en la UNAM o quizás en una universidad privada, en la Ibero, no sé. Llegas y Ujú. dices, yo quiero entrar aquí. Bueno, a lo mejor te hacen un examen, pero ellos dicen, bueno, todas las universidades privadas tendrían que apoyar este proyecto porque dicen, así tendré más clientes. Se los compito a las universidades públicas y entonces se preocupan por ser más atractivas. Por tú nada más no sé
si has sido, yo voy al Tecnológico de Monterrey, entras a los baños de estudiantes y están limpios, y hay papel, y están, bueno, De hecho, yo soy alumno, es mi alma mater, de hecho. bueno, están de lujo, ¿sí o no? Sí. Y, y ahora ve a la UNAM, Ujú. ve a la Facultad de Economía y ve los baños. Bueno, prefieres mejor ya no entrar, se te van las ganas. Sí. Entonces, y además, por ejemplo, vas pues no sé, al restaurante del TEC, o bueno, ahí no he ido yo, pero he ido al del ITAM, y te Ujú, atienden rapidísimo. Hay meseros que nomás te sientas y ¿qué se le ofrece? Mira, aquí está la carta y qué le traigo mientras, y en fin, ujú. te atienden bien. Ahora vas a la UAM, bueno, voy a hablar de la UAM porque ahí estoy, a ver si no me corren. Esperemos que no. Pero vas a la hora, vamos a decir, a la 1 de la tarde, y ves una fila enorme de 300 alumnos esperando a ver si le dan un plato de comida. ¿Eh? Ujú, Entonces, bueno, parece que estamos en Cuba, eh, pues porque el trato es muy diferente. Entonces, el hecho simple de aplicar el sistema del voucher te empieza a revolucionar. Mira, la primera vez que se aplicó el voucher, ujú, después de muchos años, del 55, se empezó a aplicar en el 92 en Milwaukee, porque tenían así un desastre en la educación básica. ujú, Dijeron, bueno, vamos a probar a ver si es cierto. Le quitaron el presupuesto a todas las escuelas básicas, primaria y secundaria. ujú. Les quitó el dinero directo de gobierno. Ustedes ya no cobran cheque de gobierno. Bueno, Sí. y entonces empezaron a aplicar el sistema del voucher. Le daban al alumno su cheque y él iba y pagaba. Así. Mira, parece cosa de magia. Todo empezó a cambiar, ¿sí? Los cambios fueron tan rápidos que se generalizó a todo el estado de Wisconsin, ¿sí? Después, en el 96, le habla al gobernador de Suecia, le dice a Milton Friedman, como ya sabía de dónde venía la idea, le dice, Ujú, oye, tenemos aquí un problema, un gran problema con las universidades, gastamos mucho en ellas, ¿sí? Los alumnos ni se gradúan, están aquí vegetando, hacen ujú. como que aprenden, los profesores hacen como que enseñan, no asisten a sus clases, acosan a las muchachas. Bueno, tenemos un desastre aquí, un desorden completo. Milton Friedman les dice, pues empiezan a aplicar el sistema del voucher. Parece una cosa de milagros, lo empiezan a aplicar y se empiezan a componer las escuelas. Eso luego se llevó a Singapur, lo aplican en Singapur, en España, se me olvidó quién estaba, el que estaba de presidente, o primer ministro, no sé cómo se llama ahí, pero dijo, yo lo voy a aplicar. George Bush, sabiendo las bondades del voucher, Ujú. prometió aplicarlo, no le dio tiempo, no sé, no pudo hacer nada. En Arkansas se aplica, en Kansas City, en fin. O sea, hay todo un movimiento para aplicarlo. Como te digo, no es una gran reforma y tiene su pecado. Claro que tiene su pecado, no es Sí. la panacea. Y te diré el pecado que tiene, ¿sí? Porque después lo tienes que quitar. Ujú, El problema del voucher consiste en que tú estás adquiriendo un servicio, estás usando un servicio que cuesta y los costos se los estás pasando a terceros. ujú. Es decir, estás estudiando a costa de impuestos. Bueno, pues eso no debería de ocurrir. Sí, tú si quieres comerte una manzana o 10 manzanas, un hot dog o una hamburguesa, o comerte 10 hamburguesas, tienes todo el derecho para hacerlo, pero págalas tú. Eso es lo justo. O sea, lo injusto es que yo quiera que lo que yo coma o yo use lo paguen otros, lo paguen terceros. Claro. Bueno,
pero estamos mal acostumbrados. Fue un sistema claro. que yo no lo inventé, así lo recibí, eh, este, se empezó a aplicar desde hace más de 100 años. Imagínate, por ejemplo, la UNAM, cuando, bueno, se dieron cuenta de que las universidades debían de ser autónomas, que el gobierno no manipulara, que las autoridades no los pusiera el gobierno. Ok, hacen su movimiento y el gobierno les da autonomía. Dice, yo simpatizo con su causa. Y para que vean que me gusta tanto lo que están haciendo, les voy a dar los recursos para que funcionen. Uh-huh. Todos se pusieron contentos. No sabían que eso era el caballito de Troya que los iba a destruir. Uh-huh. Se mete el gobierno, es el que da el recurso, pues el gobierno terminó por controlar y controla a la UNAM y a todas las universidades que reciben dinero del gobierno. Entonces, uh-huh. Bueno, pues eso quiere decir que si no cambias el sistema de financiamiento, poco se puede hacer en las instituciones. Y como te decía, algo muy importante, son los principales enemigos del liberalismo, del libertarismo y del capitalismo. Entonces, Sí. urge cambiarlo. Y de hecho ahí han salido justamente personajes como Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, la UNAM, por ejemplo, está secuestrada por un sindicato y por estos grupos de estudiantes que son porros realmente, son porros. Sí. Y pues de ahí salen, o sea, y más, que el de las ligas, también Claudia Sheinbaum, que ya ve cómo está echando a perder la ciudad, y bueno, pues toda esa bola de gente, ¿no? También, pues el de la leche con excremento. Y O sea, entonces, bueno, el grueso justamente, vayamos a este asunto, ¿no? De por qué la gente no entiende, el grueso de la población no entiende la educación como un servicio que debe ser evaluado. Creo que nos han vendido muy bien esta idea de que es un derecho universal, ¿no? Cuando en realidad es una necesidad universal, una necesidad de toda la gente, pero no es un derecho, ¿no? Y alguien tiene que pagar por ello. Y bueno, pues tan es así que no muchas personas entendieron y menos se preocuparon o se indignaron por el gran retroceso que implicó la contrarreforma educativa en este sexenio. Y es cierto que, por ejemplo, le faltó muchísimo por hacer en la reforma presentada en el sexenio anterior, pero pues había cosas que al menos sí se rescataban, ¿no? Es decir, de quitar los sindicatos para que ellos fueran los que controlaran las plazas, todo ese tipo de cosas, pues son medidas positivas y de que le faltó y fue muy indulgente, pues yo creo que sí, pero bueno, eso ya es tema para otro debate, ¿no? Pero sí. en este caso, por ejemplo, ¿cómo, cómo luciría mejor? O cómo más bien no luciría, sino cómo funcionaría una mejor propuesta de reforma que esta que se hizo, ¿no? Que en este gobierno pues la retacharon, la eliminaron para devolverles el control de la educación a los sindicatos. Mira, bien lo dices. La gente malentiende las cosas porque así nos ha educado el Estado. Nos ha hecho a su, a su, a su necesidad, nos ha controlado la mente de la gente, ¿sí? Y entonces, pues sí, la gente dice, no, la educación es un derecho. Y yo les digo, sí, es un derecho, ok, pero hay que entender qué quiere decir un derecho. Yo tengo el derecho de educarme. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene el derecho de oponerse a que yo me eduque, ¿sí? O sea, Ujú. en ese sentido debe entenderse que nadie tiene el derecho, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, nadie debe, ni gobierno alguno, nadie debe decir, tú no puedes estudiar matemáticas, ¿sí? Ujú. No, si yo quiero estudiar eso, esa es mi responsabilidad, ese es mi gusto, mi placer, y tú no me vas a detener. Así debería de ser entendido el derecho de educarse. Ujú. Pero aquí lo entienden como el derecho de que alguien, en este caso el gobierno, te dé
te dé la educación que tú quieres. Bueno, pues esa es una mala interpretación. Es como el sexo. Yo tengo el derecho a sexo, es cierto, pero no porque, bueno, si tengo el derecho a sexo, quiere decir que ni tú ni nadie me va a impedir que no lo yo tengas. ejerza sexo, ¿no? Bueno, de buena manera. Pero aquí, como se entiende, el derecho en México quiere decir que el gobierno me debe poner una prostituta porque tengo Sí, el derecho. Pues sí, no, está mal entendido ese derecho. claro. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Pues no lo vamos a poder cambiar mientras siga el control estatal de la educación. Por eso uno de mis libritos se llama, no sé si ya lo tienes, se llama Es tiempo de separar Estado y educación. Y Sí, meter esa idea es algo que cuesta trabajo, pero que se tiene que hacer. Y a lo mejor así nos es. tachan de lo que tú quieras, pero al final la gente lo va a entender. Mira, el sistema del voucher, yo lo he hablado con cientos, quizás miles de personas, no solo en México, en Argentina, en Perú, en Guatemala. Nadie se opone a él. Nadie me dice, no, 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 eso está mal, ¿sí? No he Sí, encontrado nunca a nadie, ¿sí? eh, este, lo más que hacen es callar, ¿sí? No se oponen, pero callan. ¿Por qué? Hay gente que lo entiende, sobre todo los funcionarios, que podrían... tuve un debate por allá en la Fundación Naumann alguna vez, este, donde, donde me enfrenté como con 6 gentes que se oponían al voucher, pero todos eran malintencionados. O sea, ¿por qué? Porque se pierde la seguridad del empleo, por ejemplo. ¿Y por qué debes tener seguridad en el empleo? Si haces las cosas mal, pues debes tener tu castigo, o sea, sí, te deben despedir. Eh, ¿Por qué una universidad debe tener sindicatos? No son necesarios. Esos sindicatos se transforman en mafias que lo que hacen es esquilmar, vivir de los trabajadores, de las cuotas y gastarlas como se les pega la gana. De ahí salen funcionarios, líderes sindicales que se hacen millonarios y entonces, ¿para qué los queremos? Ahora, cuando yo digo aplicamos el voucher, ni siquiera estoy atentando contra los sindicatos. Yo no digo, hay que desaparecerlos. No, por mí que continúen, pero nada más ve el efecto. El estudiante ahora paga, los recursos que tiene la escuela los tienen que destinar pues eficientemente, no los pueden malgastar porque va en contra de sus sueldos, ¿sí? Ellos determinan qué sueldos se van a poner, nadie les dice, nadie de fuera les va a decir cuánto deben ganar, ustedes decídanlo. Si tienen un excelente profesor que da prestigio a la institución, pues páguenle más para que más gente venga. Y sí. si tienen a alguien que es un desobligado, que llega tarde, se va temprano, anda correteando a las muchachas, le tendrán que decir o te compones o te vas mejor, te indemnizamos, pero vete de aquí, nos echas a perder el negocio. Entonces se empieza a componer poco a poco. Y yo Claro. esperaría que al final, bueno, eh, este, yo espero muchos mejores resultados que lo que hay ahorita. Eh, habría, que, habría que ver qué otras políticas hacen que las escuelas mejoren. Por ejemplo, me gustaría impulsar a que las mejores universidades de Estados Unidos, o no digo que mejores, pero que tienen gran prestigio, pues vengan a México, que instalen aquí una Harvard Campus México, un MIT o qué sé yo, gente que tiene eh, prestigio en tecnologías, en lo que quieras, es más, hasta universidades marxistas que vengan y digan, pues yo te voy a cobrar 50,000 pesos mensuales por enseñarte el ABC del marxismo. Bueno, si hay gente que quiere pagar, pues adelante, que sea libre. Sí, ¿Cómo ves? totalmente. Muy bien, muy bien. Pues sí, y justamente la cuestión, por ejemplo, también lo que usted decía anteriormente, cuando
cuando estamos en este asunto, en el asunto de, por ejemplo, de que uno va a la escuela y recibe lo que le dan, Ujú. uno más bien se convierte en el producto, ¿sí? O sea, nosotros básicamente somos el producto de ellos, o sea, ellos nos consumen a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no? No nosotros estamos recibiendo el servicio de la escuela, sino ellos están viviendo gracias a que les pagan porque alguno de nosotros está ahí presente, ¿no? No importa si aprendemos algo o no. O sea, Así es. eso queda en segundo lugar. Pero cuando cambiamos a esta parte y lo entendemos como un servicio que nosotros vamos a recibir y que Ajá. nosotros vamos a evaluar, pues entonces ya viene la otra parte, ¿no? De que nosotros podemos decidir darles o no nuestro dinero. Y es Fíjate, totalmente válido. fíjate que ese punto que tocas es muy interesante. Los alumnos propiamente se convierten en el pretexto de la burocracia para recibir recursos del erario. Ujú. Solamente así. O sea, es el interés que pueden tener eh, los la burocracia educativa, los funcionarios, en que Ujú. hay alumnos en su escuela, simplemente para recibir dinero. Sí. Eh, Fíjate que eh, hace años tuve una conversación con la ministra de Educación de Chile y, y ella se puso en un congreso aquí en México, se puso a Ujú. hablar en contra del voucher. Y a mí me pareció muy raro, dije, ¿cómo una chilena que ya es de acá de los tiempos de Pinochet para acá, bueno, cuando se estuvo componiendo la economía, dijo, ¿por qué habla en contra de Milton Friedman? Entonces terminó la conferencia y la llamé, le dije, quiero platicar con usted. Le pregunto, ¿ustedes aplicaron el sistema del voucher? Dice, sí, nosotros lo aplicamos y los resultados fueron pésimos, porque no solamente deterioró a las escuelas públicas, sino a las privadas también. Ah, muy bien. ¿Cómo lo aplicaron? Dice, pues el gobierno le daba, por ejemplo, si una universidad tenía 1,000 alumnos, les daba 1,000 vouchers a la escuela para que la escuela fuera a cambiarlos al banco. Le dijo, eso no es el sistema del voucher. Era lo mismo, ¿no? Era lo mismo, Sí, era lo nada mismo. más con vouchers. Exactamente, le digo. Pero claro que así, lo que hicieron fue poner la trampa, Sí, porque pues una escuela podía decir, no, yo tengo 10,000 alumnos, o sea, inventar, denme 10,000 vouchers, sí. gobierno, dame 10,000 vouchers, entonces van los cambios y claro, pues, o sea, eso no va a tener ningún efecto, el alumno no era el que llevaba el dinero a la institución, no, la escuela no tenía riesgo de, de que si el alumno no va, pierde dinero, no, y claro que eso explica por qué las escuelas privadas que también recibían el voucher se echaron a perder. Pues claro, una escuela privada que tenía 20 alumnos, ahora va a decir que tiene 100, recibe muchos vouchers y pues ya no le interesa mucho lo que recibe de los alumnos que pagan, sino Sí. con lo que reciba del gobierno. Dijo, no, no, perdón, ustedes cometieron un grave error en ese punto. Dijo, pues Ujú. no lo habíamos visto así. Pues sí, entonces, muy mal aplicado el sistema del voucher. Sí. Eh, entonces, pues, pues yo diría, mira, yo diría que aquí el problema es que el gobierno no tiene interés en aplicarlo, Ujú. y menos ninguno de ellos. Sí, Si no. todos los gobiernos anteriores, pues de alguna manera, unos más y otros menos, han sido de izquierda, ¿sí? Algunos agazapados, pero todos son de izquierda, ¿sí? Nunca hemos tenido un gobierno liberal, libertario, pero eh, la pregunta es, si este gobierno no tiene interés, ¿sí? Más bien el interés del gobierno actual es el de controlar más a las universidades. Ujú. Eh, eh,
te cuento algo un poco anecdótico. Antes de que subiera López Obrador, en las escuelas y en la UNAM y Ujú. en cualquier universidad pública, había un montón de carteles contra el gobierno y todo criticaban, ¿sí? Ahora tú vas a la UAM, cero crítica, ni un solo cartel. Y vas a la UNAM, igual, no hay carteles de crítica al gobierno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cayeron en el control, están totalmente controladas. Es gente que votó por López Ujú. Obrador. Ujú. La Ibero hicieron hasta entrevistas. Los muchachos del CIDE, yo estudié ahí y me da Sí. pena decirlo, pero sacaron hasta spots en donde decían, sí, López Obrador, nosotros votamos por López Obrador. Ahora ya hasta los están desapareciendo que porque son, según él, son neoliberales. No tienen nada de neoliberales, pero si no lo apoyan directamente, se siente agredido y amenaza con desaparecer a esa institución. Así que Ujú. vuelvo a la pregunta, ¿quién va a ser el agente que pueda hacer este cambio? En primer lugar, solo un partido libertario, como ya hemos dicho antes, lo puede impulsar. En segundo lugar, son los jóvenes, que cuando lo entiendan, lo van a impulsar. Ujú. Los jóvenes que tienen el valor, el coraje de hacer las acciones que sean necesarias para para establecer, para imponer el sistema del voucher. Así es. Así Creo, es. Pues muy bien. Ahora daremos paso a las preguntas y sí, comentarios que la audiencia nos ha estado colocando. claro. Empecemos con la primera de ellas, por favor, José Luis, si eres tan amable. Claro que sí, Manuel. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta de Cristian Rivera. ¿Qué hacemos con la educación indígena y con las escuelas rurales? ¿Cuál es su, qué propone? Ajá. Fíjate que en las escuelas rurales, yo trabajé en una escuela rural en Sonora, en la sierra de Sonora, con los indios o indígenas mayos y yaquis. Bueno, te voy a decir, ahí es donde más se necesita el sistema del voucher. He estado, por ejemplo, en la sierra de Oaxaca, por Huautla de Jiménez, la sierra Mazateca, ¿sí? Mira, cuando el profesor recibe su cheque seguro, pues llega a la comunidad el día martes, o sea, da clases el martes, el miércoles, el jueves y se va. O sea, de 5 días que deberías de estar trabajando, nada más trabaja 3. Y a veces simplemente avisa que en esa semana no va a ir. No les interesa. ¿Por qué? Pues ¿por qué tendría que interesarles si recibe el dinero seguro, el cheque seguro del gobierno y además los protege el sindicato? Ahora piensa nada más en esto. Si cada niño ahora de una comunidad indígena, ¿sí? Tiene un voucher en la mano, que a lo mejor se lo está dando la presidencia municipal, ¿sí? O alguien va y se lo da, no a la escuela, no al profesor, a un solo profesor, aunque sea un solo profesor para todos los grados, ¿sí? Fíjate, te pongo en el peor de los casos, ¿sí? Pero el voucher ahora el alumno lo tiene en la mano. En educación básica, más o menos, el costo por alumno en promedio anda como en 5,000 pesos, arriba de 5,000, pero vamos a suponer que sean 5,000, ¿sí? Si cada niño trae un voucher, el profesor o cualquiera de nosotros, yo mismo lo haría, ¿sí? Me voy a esa comunidad y voy a sacarlos de sus casas para que vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque es dinero. O sea, cada niño tiene el voucher de 5,000 pesos, nada más junto 10 alumnos y ya son 50,000 pesos, mano. ¿Eh? Entonces, no me importa si tengo alumnos de primero, segundo, de todos los grados, yo veré cómo le hago y a todos los tendré contentos. ¿Por qué? Pues porque representan un buen ingreso para mí. Fíjate, si con 10 alumnos ya son
ya son 50,000 pesos. Si tengo 20 alumnos, pues capaz que hago 2 turnos, no sé, yo me las arreglo, pero ese voucher lo voy a capturar yo. ¿Qué quiere decir eso? Que el voucher es una excelente solución para esas escuelas indígenas muy alejadas, que, 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 como profesor sería yo capaz de alquilar caballos por los alumnos que están alejados, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es ingreso, ¿sí? Y mira, el ingreso es lo que mueve a la gente. Se oye muy pedestre, pero así es, ¿sí? Todos estamos, mis colegas profesores, a veces me dicen, no, nosotros hay que tener la conciencia de ciudadano, no nos movemos por intereses mezquinos del dinero, ¿sí? Pero todos cobran, ninguno deja el cheque, ¿vale? Todos comen. Todos comen, todos cobran, todos quieren vivir mejor, así que el voucher para la educación indígena es lo mejor. Sería un gran incentivo definitivamente, ¿no? Para los profesores, para aumentar su calidad, ¿no? Así es. Y su compromiso con las escuelas. Sí. Por otra parte, sí. Tenemos otra pregunta de Higo In, que dice, profesor, buena tarde, ¿por qué no aplicar también un voucher de alimentos como en Cuba o un voucher de gas como en Argentina, etcétera, etcétera? Dice que esta propuesta de los vouchers no sería una propuesta sin fin, más que nada. ¿Qué opinas? Sí, es buena pregunta porque tiene razón. Los vouchers es una medida de contingencia. Es una medida para empezar el cambio. Pero a la larga se tiene que eliminar. Precisamente se tiene que eliminar porque lo que debemos lograr no es que la gente esté viviendo de vouchers o de limosnas o de alimentos gratuitos. No, lo que tenemos que lograr es una economía en donde la gente gane tan bien que se pueda dar el lujo de mandar a sus hijos a la escuela de su preferencia, incluso al extranjero, ¿sí? O sea, hay que preocuparse por formar una economía donde la gente prospere, no que sean limosneros toda la vida. No. Por eso, el sistema del voucher, pues prácticamente, yo hablaba del pecado, el pecado que tiene es que todavía es una especie de sistema de regalo, de limosna, pero eso lo tenemos que terminar en algún momento. Pero por lo pronto resuelve un gran problema, ¿sí? Claro, algunos liberales radicales me han dicho, no, es que lo que tenemos que promover es que se privaticen las escuelas. Pues mira, ahorita no lo va a entender eso nadie y a lo mejor nos cuelgan si es lo que buscamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Se tiene que privatizar, se tiene que pagar, todo el mundo quiere, el que quiere azul celeste, que le cueste, quieres tener el mejor carro, pues págalo tú, la mejor casa, págala tú, o sea, trabaja para que ganes y te des la vida y el lujo que tú quieras, así debe ser, es lo justo, tú consumes, tú pagas, ¿sí? No, lo injusto es tú consumes y que lo pague mi vecino, no señor, eso ya se debe acabar, ¿no crees? Claro, es una medida como más que nada de transición, ¿no? Exactamente. Donde estamos a un estado actual de ineficiencia digamos, a un sistema educativo mucho mejor. Así es. Es para empezar, como decía, es para empezar una buena transformación del sistema, pero es solamente para el empiezo. Ya después tenemos que buscar más reformas para que esto funcione mejor. Al final, como decía, pues solo tenemos que pensar en que estamos aplicando la teoría de los mercados, la teoría de la competencia, ¿sí? Y si tú quieres, estamos pensando en que la educación debe resolverse bajo un esquema capitalista, porque si no se resuelve así, no puedes resolverla, o sea, no hay futuro, ¿sí? Claro, ahorita hablarlo en esos términos, para mucha gente quizás no lo pueden entender, porque nadie enseña capitalismo aquí, nadie enseña, no hay ninguna escuela en donde se enseñe
a lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Tú vas a las escuelas supuestamente de economía, que no hay ninguna, todas están para llorar, todas son puras marxistas, ¿sí? Y eso, el marxismo no es teoría económica, el marxismo es Es fantasía. es fantasía y es proyecto de los pillos para llegar al poder, ¿eh? Manipulando a la gente. Muy Así están, ideologizada la educación. así están las escuelas y eso lo tenemos que cambiar. Pero bueno, al menos como liberales, como libertarios o como neoliberales, a mí me dicen que soy neoliberal. Le digo, sí, soy neoliberal. Y pongo en mi letrero, en mi cubículo, dice en la puerta, si ustedes van, dice, profesor Santos Mercado Reyes, el único profesor neoliberal de la UAM. Y Aguas entonces, con eso, profesor, porque bien dice la psicología, no hay que usar sus términos porque los estamos validando. bueno, entonces la gente se pregunta, bueno, si tú eres el único profesor neoliberal, ¿qué son los demás? Digo, pues, todos son una bola de comunistas, de socialistas, pregúntales. Todos lucharon por López Obrador. De hecho, López Obrador es el resultado de todo lo que se ha hecho de parte de la izquierda desde la Revolución Mexicana, ¿no? Desde que se fue el señor Porfirio Díaz. Y también, híjole, bueno, yo ahí también agregaría que también de lo peor de la derecha, ¿eh? Porque es un conservador también en muchos aspectos, pero hasta más no poder. Como no se ha pronunciado por las mujeres, no se ha pronunciado por... O sea, no le valen esos temas, ¿no? Que la mujer se dedique al hogar, nada más. Y ya. Ah, bueno, está bien, pues. Bueno, mira, ahí mmm, algún día, ojalá podamos hablar un poco de teoría económica. Um, Mira, yo tengo una visión una visión bipolar. O sea, yo nada más creo en dos polos. No me gusta el esquema de este señor. Ay, ya se me olvidó. Eh, es uno que habla de derecha, izquierdistas de derecha y cosas de esas, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero yo ubico así las cosas. Nada más, propiamente hay dos esquemas. Por un lado está el comunismo, que también es socialismo, que es fascismo, que es nazismo, que es estatismo, que es populismo. O sea, esa es una corriente de pensamiento. Y por el otro está, bueno, y el izquierdismo, ahí está la izquierda, ¿sí? Todo eso podríamos decir que es la izquierda. Y por el otro lado está lo contrario a la izquierda. Y lo contrario a la izquierda, hasta ahorita, pues es la derecha. Si tienes izquierda, pues lo contrario es la derecha, o sea, no hay mucha discusión y sin meternos a la historia de Francia ni nada de eso. Pero entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que se ubican en el lado contrario a la izquierda? Pues se ubican los liberales, los libertarios, los procapitalistas, los anarcocapitalistas. O sea, lo que define a una y otra corriente es una institución nada más. Es una que depende de qué posición tomes con respecto a ella, es si estás de este lado o de aquel. ¿Cuál es esa institución? Se llama propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada. Unos están por favorecerla, capitalistas, liberales, etcétera, por defenderla y propiciarla, promoverla, por tratar de que todo el mundo sea propietario, ¿sí? Y los otros están por anularla. O sea, fascismo es anular propiedad privada, socialismo es anular propiedad privada, nazismo, comunismo, todos ellos tratan de anular, toda esa izquierda trata de anular la propiedad privada. Entonces, pues prefiero así ver al mundo. Ahora, hay gente que piensa que porque son ricos son de derecha, ¿no?
Yo conozco muchos ricos y son de izquierda, ¿sí? O sea, y es que no, es natural, nunca entendieron. O sea, son buenos para hacer dinero, pero no entienden. O sea, porque ¿de dónde van a entender si ninguna escuela les enseñó? Nada más te doy un dato. Yo después de estudiar muchos años, bueno, matemáticas no me iban a enseñar nada ahí, pero estudié en el CIDE, economía matemática, bueno, de economía, nunca me hablaron de Milton Friedman. Y si me hablaron alguna vez, fue de algún artículo muy técnico que tú no sabes, no te da para entender la economía. Y fui al primer doctorado, nunca me enseñaron, no mencionaron nunca a Milton Friedman, ni a von Mises, ni a Hayek, nada de eso, ¿sí? Y hice el segundo en el Poli, jamás. Ellos jamás conocieron lo que es, son los liberales y lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Voy a Estados Unidos y están igual. Y voy a Chapingo, igual. O sea, la literatura, realmente lo que es la economía de verdad, no se enseña en nuestras escuelas. Entonces, pues la gente no puede formarse una visión, pues, bastante buena de lo que es la economía, de lo que está viviendo, y hay mucha confusión en periodistas y profesores y de todo, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ahí José Luis, ¿tú tienes algunas otras preguntas por ahí que hayas visto? Pues yo por el momento no tengo otra pregunta. Si es que ustedes, colegas, tienen alguna otra pregunta para poder pasársela al doctor Santos, ¿qué me dicen? Ah, mira, dice aquí Belén Parra. em, ya que le queda claro que es un plan de contingencia, los vouchers educativos, pero ¿y con la salud pública funcionaría también el Sí, tema de los vouchers? sí, por supuesto. Eh, en esencia, o sea, como una cuestión de principios, el Estado no debe tener hospitales. El Estado no es para andar cuidando la salud de la gente, ¿sí? Eh, Esos son los médicos, las clínicas, los hospitales. Y entonces quiere decir que todos los hospitales que hoy pertenecen al gobierno, pues deben privatizarse, ¿sí? Ahora, pero por mientras, como una medida de contingencia, meter el sistema de vouchers. ¿Qué es lo mejor en un sistema de salud? Bueno, primero que el gobierno no intervenga, pero segundo es crear sistemas, crear seguros médicos, así como sucede con los carros. Tú quieres asegurarte, compras un seguro para cuando tengas algún percance y si lo tienes, el seguro responde por ti. Tú andarás tranquilo manejando para acá, para allá. Bueno, así debe ser también con la medicina. Si tú quieres estar protegido, pues tú compras tu seguro y compras la calidad de seguro que a ti te interese o que tú quieras o que tú puedas, ¿sí? Ahora, habrá gente que no quiera asegurarse y es aceptable, pero las personas que no compran un seguro, bueno, ¿qué es lo que les queda? Pues no los vas a dejar que se mueran de alguna enfermedad, sino que tendrán la opción de que un banco, otra vez un banco les diga, yo te doy el crédito que tú necesites para que tú te compongas o compongas a tu hijo o tengas a tu niño si es una mujer. Yo pago por lo pronto el hospital, pero después me tienes que pagar a mí hasta el último centavo, ¿sí? Y entonces, con un sistema de crédito médico, pues no vas a tener gente que diga, por falta de dinero, me quedé, pues me fue mal, me morí. ¿eh? O Así sea, es. pero sí, al principio sí funciona también el sistema de vouchers como medida de contingencia. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer
un placer tenerlo con nosotros. Creo que a todos nos ha servido su gran conocimiento en el tema, justamente porque usted ha sido pues gran investigador acerca del mismo. Creo que nos ha aclarado bastantes puntos que a lo mejor incluso nosotros mismos no teníamos claros, ¿no? Como esta parte de que los vouchers deben de ser una medida intermedia, ¿no? Es decir, en la transición, una medida en lo que construimos esa mentalidad, ¿no? Así es. De que las cosas cuestan, ¿no? Y incluso también esas cosas que están declaradas derecho y también, como usted lo plantea, pues los derechos es más bien para garantizar que nadie te lo prohíba, no porque tengan que dártelo a fuerzas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues con esto damos por terminado este capítulo del conversatorio El futuro es libertario. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia, doctor Santos. Fue un verdadero placer tenerlo en esta ocasión y esperemos pues, que se repita. Aquí ya sabe que es su casa. Muchas gracias a todos los que se hicieron presentes en la audiencia y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como Partido Libertario MX. Recuerden que el futuro es libertario y debemos defender nuestra libertad. Pues yo les agradezco también que me hayan invitado. Estuve muy contento conversando con ustedes. Por supuesto que estoy a su completa disposición y les deseo todo un éxito para la creación de ese partido libertario que tanto necesita México. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Santos. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, José Luis. Cuídate mucho. Ser libertario no implica ningún compromiso moral sustantivo, es decir, no es ningún pacto, promesa o guía religiosa. El liberalismo es esencialmente una doctrina política que trata sobre la naturaleza de los seres humanos, la sociedad humana y el tipo de sociedad que es más propicio para el florecimiento y desarrollo. Los libertarios creen que lo más importante en la vida es el florecimiento humano de cada individuo, cómo cada quien persigue y logra su propia felicidad, en pocas palabras. También argumenta que los seres humanos en última instancia son autónomos y definidos, por lo que escogen para sí individualmente. Y ese tipo de orden social es el más propicio para la más amplia gama de florecimiento humano. Es uno en el que el papel del gobierno va del mínimo a cero. Para ser un libertario consistente, debes apoyar el libre mercado, el libre empleo, la migración de personas, hay que apoyar la libertad de expresión, de autodeterminación y apoyar la reducción de la intervención del gobierno en todas las áreas de la acción humana legítima y solidarizarnos con las víctimas de la violencia por parte de cualquier órgano gubernamental.